¿Alguna vez te has preguntado si los santos también tienen dudas? Hoy nos sumergiremos en la vida de una de las figuras más veneradas del siglo XX, cuya historia oculta podría sorprenderte. Bienvenidos a las confesiones ocultas de Teresa de Calcuta. Corría el año 1910 cuando nació Agnes Gongsha Bojaxiu en Skopje, actual Macedonia del Norte. Nadie podría haber imaginado que esta niña albanesa se convertiría en uno de los símbolos más reconocidos de la caridad y la compasión en todo el mundo. Pero detrás de esa imagen de santidad se escondía una mujer compleja, llena de contradicciones y luchas internas. A los 18 años, Agnes dejó su hogar para unirse a las Hermanas de Loreto en Irlanda. Fue allí donde adoptó el nombre de Teresa, en honor a Santa Teresa de Lisieux. Poco después, en 1929, fue enviada a Calcuta, India, donde comenzaría su verdadera misión. Sin embargo, lo que el mundo no sabía es que este sería el inicio de un viaje espiritual tumultuoso. Teresa pasó 2 décadas enseñando en el convento de Santa María en Calcuta. Fue durante este tiempo que experimentó lo que ella llamó su llamada dentro de la llamada. En 1946, durante un viaje en tren, Teresa tuvo una visión que cambiaría el curso de su vida. Sintió que Cristo le pedía que abandonara el convento y se dedicara a servir a los más pobres entre los pobres. Esta revelación la llevó a fundar las Misioneras de la Caridad en 1950. Con su característico sari blanco y azul, Teresa y sus seguidoras se convirtieron en un símbolo de esperanza en los barrios más pobres de Calcuta. Pero lo que el mundo no sabía es que mientras Teresa se entregaba a los demás, internamente luchaba con una profunda crisis de fe. En 1979, Teresa recibió el Premio Nobel de la Paz, consolidando su estatus como una figura de santidad global. Sin embargo, sus cartas privadas, publicadas póstumamente, revelan una realidad muy diferente. Durante casi 50 años, Teresa experimentó lo que los teólogos llaman la noche oscura del alma, un periodo de duda espiritual y sensación de abandono por parte de Dios. En una de estas cartas, Teresa escribió: ¿Dónde está mi fe? Incluso en lo más profundo, no hay nada sino vacío y oscuridad. Si hay un Dios, por favor perdóname. Estas palabras, tan alejadas de su imagen pública, nos muestran a una mujer que luchaba constantemente con su fe mientras servía a los más necesitados. Pero las revelaciones no se detienen ahí. Teresa también fue criticada por la calidad de la atención médica en sus hogares para moribundos. Algunos exvoluntarios y periodistas informaron sobre condiciones insalubres y falta de atención médica adecuada. Christopher Hitchens, uno de sus críticos más vocales, llegó a llamarla una fanática, una fundamentalista y una fraudulenta. A pesar de estas críticas, Teresa continuó su trabajo. Expandió su misión a nivel internacional, abriendo centros en países como Venezuela, Tanzania y Austria. Para 1990, las Misioneras de la Caridad contaban con más de 3.000 miembros en 70 países. Sin embargo, esta expansión también trajo controversias sobre el manejo de las donaciones y la falta de transparencia financiera. Otro aspecto controvertido de Teresa fue su postura sobre temas sociales. Mientras que su trabajo con los pobres era ampliamente alabado, su oposición firme al aborto y al divorcio, incluso en casos de abuso, fue criticada por muchos como demasiado conservadora. En 1995, durante su visita a Estados Unidos, Teresa declaró: «El mayor destructor de la paz hoy es el aborto», una declaración que generó tanto apoyo como rechazo. La salud de Teresa comenzó a deteriorarse en la década de 1980. Sufrió un ataque al corazón en 1983 y tuvo que usar un marcapasos. A pesar de su frágil salud, continuó viajando y trabajando incansablemente. En 1997, dejó su cargo como jefa de las Misioneras de la Caridad, solo meses antes de su muerte, el 5 de septiembre de ese mismo año. La muerte de Teresa provocó un duelo mundial. Recibió un funeral de Estado en India, un honor generalmente reservado para presidentes y primeros ministros. Sin embargo, incluso en su muerte, las controversias continuaron.
Algunos cuestionaron la rapidez de su proceso de beatificación y canonización, argumentando que se habían pasado por alto aspectos problemáticos de su legado. Teresa fue beatificada en 2003 y canonizada en 2016, convirtiéndose oficialmente en Santa Teresa de Calcuta. El Papa Juan Pablo II, quien la consideraba una amiga personal, aceleró el proceso de beatificación, reduciéndolo a solo 2 años después de su muerte, el más rápido en la historia moderna de la Iglesia. Pero incluso después de su canonización, las revelaciones sobre Teresa continúan surgiendo. En 2018 se hizo público que las misioneras de la caridad estaban siendo investigadas en India por supuesta venta de bebés. Aunque no hay evidencia de que Teresa estuviera involucrada directamente, estos escándalos han manchado la reputación de la organización que fundó. ¿Cómo reconciliamos entonces la imagen pública de Teresa con estas revelaciones? ¿Era una santa o una figura controvertida? La realidad, como suele suceder, es probablemente más compleja. Teresa fue una mujer que dedicó su vida a ayudar a los demás, pero también fue un ser humano con dudas, contradicciones y errores. Quizás el legado más importante de Teresa no sea su supuesta santidad, sino su humanidad. Sus luchas internas nos muestran que incluso aquellos que consideramos santos pueden tener momentos de duda y desesperación. Su vida nos enseña que la fe y la duda no son mutuamente excluyentes, sino que a menudo coexisten en una danza complicada. Las confesiones ocultas de Teresa de Calcuta nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la santidad y el heroísmo. Nos recuerdan que detrás de cada figura icónica hay un ser humano complejo, lleno de contradicciones y luchas internas. Teresa una vez dijo: «Si alguna vez llego a ser una santa, seguramente seré una santa de la oscuridad». Estas palabras cobran un nuevo significado a la luz de sus confesiones ocultas. Al final, la historia de Teresa de Calcuta es un recordatorio de que la verdadera grandeza no reside en la perfección, sino en la perseverancia frente a la adversidad y la duda. Su legado, con todas sus complejidades y contradicciones, continúa inspirando y desafiando a personas en todo el mundo. ¿Qué piensas ahora sobre Teresa de Calcuta? ¿Ha cambiado tu percepción de ella después de conocer estas confesiones ocultas? Quizás la lección más valiosa que podemos aprender de su vida es que la santidad no es sinónimo de perfección, sino de una lucha constante por hacer el bien, incluso en medio de la duda y la oscuridad. La próxima vez que escuches hablar de un santo o un héroe, recuerda la historia de Teresa. Detrás de cada figura icónica hay un ser humano, con todas sus complejidades y contradicciones. Y tal vez es precisamente esa humanidad la que los hace verdaderamente extraordinarios.